En un mundo donde todo parece avanzar rápido, con la ciencia explicando casi todo, aún existen momentos que nos hacen detenernos y pensar si no hay algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. La Biblia, un libro antiguo lleno de historias y enseñanzas, nos habla sobre señales que preceden a grandes eventos, especialmente aquellos relacionados con la llegada del Hijo del Hombre, una referencia a Jesús. En Lucas, uno de los 4 evangelios de la Biblia, se menciona que antes de ese gran día, habrá señales en el cielo y en la tierra que dejarán a las personas asustadas y confundidas. Se habla de señales en el sol, la luna y las estrellas. Y en la tierra, naciones enteras no sabrán qué hacer, mirando al mar bravío y escuchando su rugido. Pensando en esto, un artículo reciente de The Washington Post llama la atención sobre un eclipse solar total que está por venir. Un eclipse es un evento celestial donde la luna se coloca entre la Tierra y el Sol, bloqueando la luz solar y trayendo un breve momento de noche en pleno día. Este próximo eclipse es aún más especial porque será un tiempo hasta que otro así ocurra en Estados Unidos. Durante el eclipse, cosas extrañas ocurren. La temperatura cae rápidamente. Los pájaros e insectos se quedan en silencio, confundidos por la oscuridad repentina, y las plantas detienen su producción de alimento. Los animales que normalmente solo aparecen por la noche comienzan a moverse. Es un momento raro y mágico, pero para algunos puede ser una señal de algo mayor. Existen 2 maneras de mirarlo. La primera es a través de la lente de la ciencia, viendo el eclipse como un espectáculo natural increíble, uno de esos eventos que nos recuerdan la grandeza del universo. La otra perspectiva proviene de aquellos que estudian las profecías bíblicas. Para estos, un evento tan significativo como un eclipse puede ser interpretado como una señal o una advertencia de Dios. Un ejemplo interesante es el patrón de 2 eclipses solares que forman una X sobre Estados Unidos, algo que también ocurrió a principios del siglo XIX. El primero de estos eclipses ocurrió el 17 de junio de 1806 y el segundo, que completó la X, el 17 de septiembre de 1811. Curiosamente, después de estos eclipses, ocurrieron los terremotos de New Madrid, los más fuertes en la historia de Estados Unidos, sentidos incluso en lugares distantes como Nueva York y Washington, D.C. Así, mientras algunos ven el eclipse simplemente como un maravilloso espectáculo de la naturaleza, otros reflexionan si no es un recordatorio de que estamos conectados a algo mayor, una advertencia para prestar atención a las señales que nos rodean y reflexionar sobre el camino que estamos siguiendo como humanidad. Los eventos de New Madrid, ocurridos en los albores del siglo XIX, destacan no solo por su magnitud física, sino también por su capacidad para suscitar reflexiones profundas sobre nuestra vulnerabilidad y el significado más amplio que puede residir detrás de estos fenómenos naturales. Con más de 2.000 terremotos registrados en el centro-oeste central y entre 6.000 a 10.000 en el área de Boothfield de Missouri, donde se encuentra New Madrid, estos terremotos desafiaron no solo la comprensión científica de la época, sino que también plantearon interrogantes sobre mensajes divinos y señales proféticas. A la luz de la convergencia del eclipse solar total, previsto para el 8 de abril de 2024, que completará una X en la sección central de los Estados Unidos, surge una pregunta inquietante. ¿Podría este evento astronómico presagiar una nueva serie de catástrofes naturales? Y más importante aún, ¿cómo debemos, como sociedad e individuos guiados por la fe, interpretar y reaccionar ante tales señales? Lucas 20, versículo 25 al 27, nos ofrece una perspectiva reveladora sobre cómo encarar las señales celestiales y terrenales con una postura de preparación en lugar de pánico. Estos versículos señalan la importancia de reconocer las señales de los tiempos, no solo los desastres naturales, sino también los cambios sociales y espirituales, como parte del desarrollo del plan divino. La mención de los mares agitados, los terremotos y las mareas extrañas, junto con las señales en el sol, la luna y las estrellas, es un recordatorio de que el mundo natural y el espiritual están intrínsecamente conectados. Además, la profecía bíblica nos advierte que estemos alertas al aumento del engaño, la proliferación de falsas enseñanzas y profetas, las doctrinas que se desvían de las enseñanzas centrales de la fe.
las guerras y rumores de guerras, la apostasía, el enfriamiento del amor y, por supuesto, las señales sobrenaturales en el cosmos. Estos elementos, vistos en conjunto, forman un mosaico que nos guía sobre cómo vivir y qué priorizar en tiempos de incertidumbre. El mensaje central de esta tapicería profética no es infundir miedo, sino promover la vigilancia, la preparación espiritual y la fidelidad a las enseñanzas de Cristo. Estar preparados significa vivir de manera consciente, con el corazón y la mente puestos en lo eterno, nutriendo el amor al prójimo, fortaleciendo la fe y cultivando una relación íntima con Dios. En este contexto, las señales, ya sean terremotos devastadores o eclipses solares totales, sirven como recordatorios punzantes de nuestra pequeñez frente a la magnitud de la creación y la soberanía divina. Nos invitan a reflexionar sobre nuestra existencia, sobre los valores que nos guían y sobre cómo podemos contribuir a un mundo que, a pesar de estar asolado por tribulaciones, anhela redención. Por lo tanto, ante los misterios y maravillas del universo, estamos llamados a adoptar una postura de humildad, buscando discernimiento y sabiduría en las Escrituras para interpretar las señales de los tiempos. Adentrarse en las profecías bíblicas es más que un ejercicio intelectual. Es un camino para fortalecer la espiritualidad, alimentar la esperanza y avanzar con firmeza hacia la promesa de un nuevo amanecer, bajo la guía del Hijo del Hombre, que viene con poder y gran gloria. La advertencia que Pablo nos hace sobre los últimos días es un recordatorio vigoroso de la necesidad de vigilancia y discernimiento espiritual. Él pinta un cuadro de una sociedad que se aleja progresivamente de los principios divinos, abrazando en su lugar doctrinas que seducen y alejan de la verdad. La exhortación para que estemos atentos a las influencias que nos rodean es más que una advertencia. Es una guía para preservar nuestra fe en tiempos de turbulencia espiritual. Pablo, en sus cartas, particularmente en 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4, nos habla sobre un tiempo en el que las personas no tolerarán la sana doctrina. Impulsadas por deseos personales, se apartarán de las enseñanzas que están verdaderamente arraigadas en la palabra de Dios, recurriendo a maestros que les digan lo que quieren escuchar. Este escenario no es solo una predicción, es una realidad en muchos contextos hoy en día, donde el relativismo moral y la búsqueda de una espiritualidad sin compromiso han llevado a muchos a desviarse del camino que lleva a la vida. La presencia de personas que fomentan el mal o la desobediencia a los mandamientos divinos en nuestro círculo íntimo es uno de los signos más claros de esta influencia corrosiva. El adversario, astuto en sus métodos, a menudo utiliza relaciones cercanas para apartarnos del camino de la rectitud. Aquellos que minimizan el pecado, que ridiculizan la devoción sincera o que promueven la indulgencia en prácticas contrarias a las enseñanzas bíblicas son, de hecho, instrumentos de esta influencia negativa. El apóstol Pablo nos advierte en 1 Corintios 15, versículo 33, «No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres». Este versículo no es solo una advertencia contra las malas influencias, es un llamado a ser conscientes de la importancia del entorno que elegimos y de las compañías que decidimos mantener. El entorno y las amistades pueden fortalecer nuestra fe o, por el contrario, erosionar nuestra convicción y compromiso con Dios. Ante estos desafíos, es crucial adoptar una postura de vigilancia y oración, buscando discernimiento para reconocer las influencias que pueden alejarnos de Dios. Es esencial cultivar una relación personal profunda con el Señor, arraigada en la lectura de la Biblia, la oración y la comunión con otros creyentes que comparten los mismos valores y aspiraciones espirituales. Además, estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, influenciando positivamente a quienes nos rodean. Como seguidores de Cristo, no solo debemos evitar ser llevados por influencias negativas, sino también ser agentes de cambio, promoviendo el amor, la verdad y la justicia. En Efesios 5, versículo 11, se nos exhorta a no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Esto implica una actitud activa de rechazo al mal y de compromiso con lo que es bueno, justo y verdadero. Es un llamado a vivir de manera íntegra y coherente con las enseñanzas de Cristo, tomando decisiones que reflejen nuestro compromiso con Dios. Incluso,
ante la presión de conformarnos con los estándares del mundo. Por lo tanto, ante la complejidad de los tiempos en los que vivimos, donde las tentaciones y las distorsiones de la verdad son abundantes, nuestro enfoque debe permanecer firme en lo que es eterno e inquebrantable, la palabra de Dios. Manteniendo nuestros corazones y mentes arraigados en la verdad divina, podemos navegar por los desafíos de los últimos días con fe, esperanza y la certeza de que nuestro camino con el Señor es seguro, a pesar de las tormentas que puedan surgir. La sabiduría de las Escrituras nos alerta sobre la influencia corrosiva que ciertas relaciones pueden ejercer sobre nuestra moral y nuestra integridad. La mala compañía, capaz de alentarnos al pecado, no solo nos aleja de nuestro camino de rectitud, sino que también puede comprometer profundamente nuestra relación con Dios. Esta realidad es un recordatorio urgente de la necesidad de discernimiento y vigilancia en nuestras interacciones diarias. El primer signo de influencia negativa es, como se mencionó, la presencia de alguien que activamente nos alienta a actuar en contra de nuestros principios y creencias. Estas personas a menudo ocultan sus intenciones bajo el velo de la diversión o la libertad, ocultando el verdadero peligro que sus influencias representan para nuestra vida espiritual. La Biblia nos enseña que debemos alejarnos de tales influencias, ya que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15, versículo 33. Esto significa reconocer y alejarse de aquellos cuya presencia en nuestras vidas nos aleja de Dios. El segundo signo evidencia una manipulación más profunda, donde la libertad de elección dada por Dios está amenazada. Dios nos creó libres, con la capacidad de elegir nuestro camino. Cualquier intento de controlar o manipular esa libertad es contrario a la voluntad divina. Personajes bíblicos como Jezabel y Nabucodonosor ejemplifican el peligro de dejarse llevar por este espíritu controlador, mostrando cómo la manipulación puede llevar a consecuencias desastrosas, no solo para aquellos que son manipulados, sino también para los manipuladores. El tercer signo pone de relieve la figura del facilitador, aquel que no solo alienta o manipula, sino que también provee los medios para el pecado. Este es quizás uno de los aspectos más insidiosos de la influencia negativa, ya que elimina barreras y facilita el camino hacia acciones que sabemos que son incorrectas. El facilitador actúa bajo la falsa premisa de amistad o apoyo, mientras que en realidad nos está alejando de la presencia de Dios. Ante estos signos, la Escritura nos llama a la acción. Se nos insta a separarnos de estas influencias, no como un acto de juicio, sino como un paso necesario para proteger nuestra integridad espiritual. La separación de influencias negativas es un acto de obediencia a Dios y un compromiso con nuestra propia santidad. Además, se nos llama a ser luz en el mundo, guiando a otros con el ejemplo de una vida basada en las enseñanzas de Cristo. Esto no significa aislarse, sino vivir de tal manera que nuestra presencia pueda influir positivamente en quienes nos rodean, atrayéndolos más cerca de Dios en lugar de alejarlos. En resumen, la vigilancia y el discernimiento son esenciales en nuestra jornada de fe. Debemos estar atentos a las influencias que nos rodean, evaluando constantemente nuestras relaciones a la luz de la palabra de Dios. Tomar decisiones alineadas con las enseñanzas divinas nos fortalece y nos prepara para enfrentar los desafíos del mundo, manteniéndonos firmes en el camino que conduce a la vida eterna. En un mundo cada vez más complejo, donde las tentaciones y desafíos a la fe cristiana se multiplican, el discernimiento sobre las compañías que mantenemos se vuelve crucial. Pablo nos advierte sobre la importancia de estar atentos a las influencias que nos rodean, pues las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entre estas influencias destacan figuras particularmente perniciosas: los facilitadores, aquellos que hacen posible el pecado, y los desalentadores, que nos alejan de Dios. El facilitador, un puente para el pecado. La figura del facilitador es especialmente peligrosa por su habilidad para eliminar los obstáculos que nos impedirían pecar. Si alguien es propenso a la lujuria, por ejemplo, el facilitador no solo alentará tal comportamiento, sino que también proporcionará los medios necesarios para cometer el pecado. Esta persona facilita el acceso a situaciones donde nuestras debilidades pueden ser explotadas y nuestros principios comprometidos. Jesús nos advirtió sobre la gravedad de influir en otros para pecar, como se registra en Marcos 9, versículo 42.
La analogía de la piedra de molino es una ilustración fuerte de la severidad con la que Dios ve el acto de llevar a otros a pecar. Este pasaje bíblico subraya la responsabilidad que tenemos sobre nuestras acciones y las consecuencias de esas acciones sobre los demás, especialmente sobre aquellos que son vulnerables o están en busca de orientación. El desalentador, alejándose de la fe. Por otro lado, el desalentador, aunque no facilite directamente el pecado, opera de manera sutil, minando la fe y la dedicación al estudio de la palabra y la comunión con Dios. Este tipo de persona intentará convencerte de descuidar tus prácticas espirituales, presentando alternativas mundanas como más atractivas, estrategias de resiliencia espiritual. Frente a estos desafíos, ¿cómo podemos fortalecer nuestra resiliencia espiritual y mantener nuestra fe inquebrantable? Aquí hay algunas estrategias. Vigilancia y oración. Permanece constantemente en oración, pidiendo discernimiento y sabiduría para identificar las influencias negativas en tu vida. La oración fortalece nuestra relación con Dios y nos da claridad para enfrentar las adversidades. Estudio de la palabra. El conocimiento bíblico es nuestra mejor defensa contra el engaño. Al comprender profundamente las enseñanzas de Cristo, estaremos más preparados para reconocer y rechazar las falsedades. Comunidad de fe. Rodearse de una comunidad que comparta los mismos valores y aspiraciones espirituales es fundamental. Estas relaciones nos animan y nos apoyan, fortaleciendo nuestra caminata con Dios. Autoevaluación. Constante. Reflexiona regularmente sobre tus acciones, pensamientos y las compañías que mantienes. Este ejercicio de autoevaluación ayuda a identificar áreas que pueden necesitar corrección o fortalecimiento. Actuación positiva. Sé una influencia positiva para los demás. Comparte tu fe y tu testimonio y sé un ejemplo de amor y dedicación a Dios. Enfoque en la eternidad. Mantén tu enfoque en las promesas de Dios y en la vida eterna. Esto te ayudará a relativizar las tentaciones y desafíos temporales, fortaleciendo tu determinación para seguir el camino de la rectitud. Reconociendo la sutileza del enemigo. El adversario es astuto y emplea estrategias sutiles para alejarnos de la luz. Entender esta sutileza es crucial para no caer en sus trampas. Rara vez se presenta de manera obvia, optando en su lugar por influencias que parecen inofensivas o incluso beneficiosas a primera vista. La habilidad para discernir entre el bien disfrazado y la genuina bondad de Dios es una herramienta esencial en esta batalla espiritual. La importancia de la comunidad de fe. La comunidad de fe no solo es un apoyo en nuestros momentos de debilidad, sino también un espejo para nuestras vidas. A través del compañerismo con otros creyentes podemos recibir consejos, correcciones fraternas y ánimo. La vida en comunidad nos enseña humildad y paciencia, virtudes esenciales para el crecimiento espiritual. Sin embargo, es importante elegir esta comunidad con sabiduría, buscando grupos que prioricen la verdad bíblica y la vivencia auténtica de la fe. La responsabilidad individual. Si bien la comunidad es importante, la responsabilidad última de nuestra jornada espiritual recae sobre nosotros mismos. Esto significa que debemos ser diligentes en nuestra búsqueda personal de Dios, dedicando tiempo a la oración, al estudio bíblico y a la meditación. Cultivar una relación personal con Dios nos fortalece contra las influencias externas y nos ayuda a reconocer su voz entre tantas otras. La práctica del discernimiento. El discernimiento es un don del Espíritu Santo que debe buscarse y practicarse. Nos permite ver más allá de las apariencias y entender las verdaderas intenciones detrás de las acciones de los demás. El discernimiento nos ayuda a identificar cuándo alguien está siendo utilizado por el enemigo para influenciarnos negativamente, permitiéndonos tomar decisiones sabias sobre cómo y cuándo interactuar con esas personas. Manteniendo el enfoque en la misión, recordar la misión que Dios nos ha dado es vital para mantener el rumbo en medio de las distracciones. Esta misión, que incluye crecer en santidad, servir a los demás y difundir el Evangelio, debe ser el filtro a través del cual evaluamos todas nuestras acciones y relaciones. Cuando nuestras vidas están alineadas con esta misión, las tentaciones y las influencias negativas tienen menos poder sobre nosotros. Aprendiendo de los errores. Finalmente,
Es importante reconocer que somos falibles y que cometeremos errores. A veces, podemos dejarnos influenciar negativamente o incluso ser nosotros mismos una influencia negativa para los demás. En esos momentos, la gracia de Dios es nuestra mayor aliada. Él siempre está dispuesto a perdonarnos y a ayudarnos a aprender de nuestros errores. El arrepentimiento y el cambio de comportamiento son fundamentales para recuperarnos de esas caídas y seguir adelante hacia la santidad. La jornada espiritual en la tierra está llena de desafíos, pero también de oportunidades para el crecimiento y el fortalecimiento de nuestra fe. Las adversidades y las influencias negativas pueden, paradójicamente, fortalecer nuestra dependencia de Dios y nuestra comprensión de su palabra. El secreto radica en la vigilancia, la oración y la comunión constante con el Señor y con aquellos que, por fe, caminan con nosotros. Que podamos ser sabios en nuestras elecciones, firmes en nuestra fe e incansables en nuestro amor a Dios, siguiendo siempre el camino que Él nos ha trazado, lejos de las influencias que nos alejan de su presencia.